Hola, ¿cómo están? Yo estoy un tanto preocupado, confieso que estoy un poco asustado, porque algunos de los partidarios más exaltados, más iracundos, más violentos del presidente Trump quieren que yo sea arrestado y enseguida quieren que yo sea deportado. Quieren deportarme. Y no son pocos. Muchas de las personas que nos ven aquí en este modesto, combativo canal de YouTube son curiosamente partidarias de Trump. Diría un poquito más, son fanáticas de Trump. Y como yo critico duramente a Trump, entonces esas personas me odian. No es que me ven con antipatía, no, me detestan, me odian. No es que están dispuestas a tolerar mi opinión, no, es que quieren silenciarla, acallarla. Por eso estas personas piden mi deportación. La piden aquí abajo en los comentarios de este mismo canal de YouTube. Deporten a ese miserable, deporten a ese comunista, deporten a ese traidor. No tiene derecho de insultar a Trump, dicen. ¿Yo insulto a Trump? Bueno, yo creo que lo describo, no lo insulto. Cuando digo que se comporta como un dictador, como un autócrata, yo creo que no lo estoy insultando. Creo que estoy describiéndolo de un modo lúcido, exacto, sin exagerar. Pero a mí Trump me parece un matón, me parece un canalla. No me gustan sus ideas y no me gusta su estilo. Y creo que va a llevar a este país al abismo, al despeñadero. Y creo que eso ya se está viendo con las guerras comerciales, con las amenazas de invasión a otros países. Pero está claro que no todos, pero sí muchos de sus partidarios, de sus fanáticos, no son precisamente tolerantes, y no parecen tener un compromiso con las formas de la convivencia democrática, ¿no? Entonces me ven a mí, ven que critico a Trump mañana, tarde y noche, ven que no me dejo intimidar por ellos, por sus insultos y por sus amenazas, y entonces redoblan la apuesta y dicen, depórtenlo, deporten a Bailey. ¿Podrían deportarme? He hablado con mis abogadas aquí en la isla y me dicen que en principio no. Yo les digo, en principio no, pero al final sí. Y entonces me explican. Yo soy ciudadano de Estados Unidos. Yo pensaba que al ser ciudadano de Estados Unidos y al ser este un país libre, donde uno puede criticar abiertamente al presidente de la República o a cualquier funcionario público, incluso con adjetivos gruesos o con palabras malsonantes o con bromas de mal gusto, yo pensaba que eso en un país libre era absolutamente imposible, ¿no? Pero los que me quieren deportar alegan lo siguiente. Alegan que yo no nací en Estados Unidos, y es cierto, yo nací en Lima, Perú. Alegan que yo me naturalicé ciudadano de Estados Unidos, y es cierto, eso ocurrió en 1997, ¿puede creer? Hace casi 30 años. Y alegan que una persona que se naturaliza ciudadana de Estados Unidos podría perder la ciudadanía. La ciudadanía le podría ser revocada, es decir, que la ciudadanía le podría ser anulada. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que yo regreso al Perú y me postulo a la presidencia de la República. Entonces se podría alegar que como estoy haciendo política en otro país, pierdo automáticamente la ciudadanía de Estados Unidos. Vamos a suponer que yo me voy a Ucrania y entro a combatir como voluntario
en las fuerzas militares ucranianas, se podría alegar que estoy sirviendo militarmente a otro país y desde ese argumento se me podría revocar o anular la ciudadanía de Estados Unidos. Pero eso no es lo que proponen o piden o reclaman a los gritos mis enemigos que quieren deportarme. Ellos dicen que corresponde que se me quite la ciudadanía, que se me despoje de la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento feroz, atrabiliario, intolerante que esgrimen? Ellos dicen, no que yo obtuve la ciudadanía por métodos ilegales o fraudulentos haciendo trampa, porque no, la obtuve con arreglo a las leyes, sino que una vez convertido en ciudadano de Estados Unidos he cometido crímenes que equivalen a traición a los Estados Unidos. Joder, eso suena fuerte, ¿no? Me acusan de ser un traidor a los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos crímenes? ¿Cuáles son aquellas traiciones? Bueno, ellos dicen que criticar a Trump como lo critico yo es un crimen, es una traición. Se ve de nuevo que no son tolerantes. Se ve de nuevo que no entienden lo que es vivir en una sociedad libre, en una sociedad democrática, ¿no? Donde los periodistas, los que ejercemos el derecho a la libre opinión, generalmente estamos en contra del gobernante, del presidente de turno, ¿verdad? Del poder político de moda. No, ellos creen que cuando yo critico a Trump y cuando lo llamo matón, o canalla, o déspota, o tramposo, estoy cometiendo un delito. Y estoy, al insultar al presidente, traicionando, no al presidente, sino a la nación, que es cosa seria, ¿no? Entonces, por eso dicen, hay que deportarlo. Es un criminal. Insulta a Trump. No tiene derecho porque no nació en este país, nació allá abajo, en el Perú, y se naturalizó. Bueno, ahora lo vamos a desnaturalizar y lo vamos a deportar. Joder, con lo cual yo tendría que preguntar, ¿y a dónde me van a deportar, no? Y me van a deportar, por favor, que sea el Perú, no me vayan a deportar a El Salvador, ¿no? Porque ahí Bukele, a pesar de que yo no tengo tatuajes, me mete 100 años a la cárcel más hedionda y más horrible de su feroz sistema penitenciario. Pero otros partidarios de Trump igualmente obnubilados, emponzoñados, diría yo, ¿no? Intoxicados de veneno, dicen que yo he cometido otro crimen aparte del crimen de criticar a Trump. Y es que yo defiendo, afirman ellos, a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Ellos dicen, Bailey en su canal de YouTube defiende a los criminales venezolanos, defiende al Tren de Aragua, por tanto es cómplice del Tren de Aragua, por tanto es parte del Tren de Aragua. Así que me convierten a mí en un integrante del Tren de Aragua. Yo no conozco a nadie del Tren de Aragua, por suerte nunca se han metido conmigo los del Tren de Aragua. No tengo ningún tatuaje alusivo al Tren de Aragua, ni alusivo a nada ni a nadie. Pero como yo he protestado porque el gobierno de Trump ha expulsado, ha deportado a centenares de venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, sin una sola prueba, solamente basándose o guiándose en que llevaban tatuajes sospechosos, entonces estos fanáticos de Trump dicen, él defiende al Tren de Aragua, él es cómplice del Tren de Aragua, que se joda, que lo arresten, que lo tatúen, que lo deporten y mejor a El Salvador y que lo encarcelen por el resto de su vida. ¿Cómo son estos muchachos, no? Los que defienden a Trump. Son peligrosos. Son vengativos. Y sobre todo son intolerantes y antidemocráticos. Y quieren linchar a una persona por sus opiniones políticas, ¿no? Claro que yo no defiendo al Tren de Aragua. Yo no defiendo a ningún criminal. Por supuesto que los criminales tienen que ser arrestados y encarcelados. Pero todos los criminales en este país, que es una democracia sin interrupciones hace casi 2 siglos y medio,
todos los criminales tienen derecho a lo que se llama un debido proceso, o sea, un juicio legítimo, un abogado defensor, una revisión minuciosa, rigurosa de las pruebas y una sentencia firme en una corte de ley. Una vez que el juez dice ese es un criminal, el sospechoso se convierte en criminal, y una vez que el juez dice va a la cárcel, el sospechoso, que ahora es criminal, va a la cárcel. Pero si alguien es arrestado solo porque es sospechoso, solo porque tiene un tatuaje, y luego es encarcelado sin que un juez examine el caso, y luego es deportado y es metido en una cárcel en otro país, en El Salvador, a mí me parece que ese es un atropello terrible a los derechos humanos. Y los criminales también tienen derechos humanos. Y en esto yo discrepo de Bukele. Bukele es un dictador. Bukele dice que los criminales no tienen derechos humanos, y yo creo que sí tienen derechos humanos, y a los criminales hay que juzgarlos, sentenciarlos y encarcelarlos, respetando el debido proceso y la independencia del Poder Judicial. Porque cuando el autócrata, sea Bukele o sea Trump, decide por sí mismo quiénes van a la cárcel, entonces esa ya no es una democracia verdadera. Pero tomé un desvío, tomé un atajo. Yo no defiendo a los criminales del Tren de Aragua, pero yo estoy convencido de que muchos venezolanos que han sido deportados por Trump en las semanas recientes, incluyendo a estos últimos 17 que han llegado a El Salvador, otro vuelo con venezolanos que llega a El Salvador, todos acusados sin pruebas de ser parte del Tren de Aragua, todos hombres venezolanos, jóvenes con tatuajes. Yo estoy convencido de que muchos de ellos no son del Tren de Aragua. Pero los fanáticos de Trump me dicen, ¿y tú cómo sabes? Tú te basas solo en que sus familiares en Venezuela o en otros países de América dicen, no, él es mi hijo o él es mi esposo, él no es del Tren de Aragua, y el testimonio de un familiar no es suficiente prueba para eximir de toda culpa al sospechoso, ¿no? Y es verdad. Quizá la madre dice, mi hijo no es del Tren de Aragua porque la madre no está enterada, ¿no? Quizá la esposa dice, mi marido no es del Tren de Aragua porque ella no lo sabe. Es verdad. Yo simplemente sospecho, creo, que si no se ha demostrado que todos esos jóvenes venezolanos son del Tren de Aragua, muy probablemente han deportado a un montón solo porque no tenían los papeles en regla, y especialmente porque tenían un tatuaje que los cancerberos de Trump consideraron sospechoso. Entonces, desde esos dos disparaderos, los partidarios fanáticos más matonescos, ¿no?, más violentos de Trump, quieren venir a por mí. Desde el punto de vista de Bailey es un criminal, por tanto merece ser despojado de la ciudadanía estadounidense, porque comete el crimen frecuente, recurrente de insultar al presidente Trump, ¿no? Y el otro argumento es, Bailey es un criminal, porque defiende a los criminales de la banda terrorista venezolana Tren de Aragua, y por tanto es cómplice de ellos. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo, por supuesto, voy a seguir criticando los abusos, los atropellos de Trump, por supuesto. Y yo, por supuesto, voy a seguir exigiendo que todo individuo que es detenido en este país, que es sospechoso de haber cometido un crimen, tenga derecho a un debido proceso, ¿no? A un juicio legítimo, a un abogado defensor. Y si finalmente ese individuo es deportado, que eso ocurra no contra las órdenes de un juez, sino únicamente si el juez permite que ese individuo, que ha sido demostrado que es un criminal, sea deportado no a su país de origen, sino a otro país, a un tercer país, en este caso El Salvador, y encarcelado allá por tiempo indefinido, ¿no? Lo que yo defiendo en buena cuenta es, primero, la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de un periodista a criticar al presidente de turno. Yo no me voy a convertir por miedo a que me detengan o a que me deporten en un adulón de Trump. No esperen eso de mí. Me sentiría muy poquita cosa, ¿no?
Primero, yo defiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de crítica, ¿no? Y yo trato de criticar con argumentos. Y segundo, defiendo la independencia del Poder Judicial. No me gusta que un presidente prepotente, envanecido, con arrogancia imperial, sea Bukele, sea Trump, decida ante sí mismo, porque le sale de los guindones, quién va a la cárcel y quién es deportado a tal o cual país y quién va a la cárcel de otro país, de un tercer país. Estoy en contra de eso. Es decir, que estoy a favor de los derechos humanos, de los inmigrantes, de los refugiados, de los que han llegado acá y no tienen papeles, pero tienen un sueño, ¿no? Estoy a favor de todos ellos. Estoy a favor de los más de 1 millón de venezolanos, más de 1 millón, que tenían el TPS, el parol humanitario, el CBP-1, y ahora se están quedando sin esas protecciones legales y podrían ser deportados. Estoy con todos ellos, con todos ellos. No estoy con el Tren de Aragua, no estoy con ningún criminal, no defiendo a ningún criminal. Defiendo sí la idea de que ninguna persona debería ir a la cárcel si no ha sido juzgada y sentenciada en una corte de ley, en un tribunal de la República. Bueno, esta es la noticia inquietante del día. Quieren deportarme. ¿Lo conseguirán? Vamos a ver. Aquí seguiremos de pie, sin dejarnos amilanar, sin dejarnos silenciar o censurar y sin perder el sentido del humor, ¿no? Claro, cuando uno ve estas cosas, ¿no, amor? Cuando uno ve a la gente diciendo deporten a Bailey, solo porque uno critica a Trump, los abusos de Trump, las tropelías de Trump, entonces uno comprende que Trump ganó no una, pero 2 veces la presidencia y quiere ir a una tercera, porque hay mucha gente profundamente autoritaria, prepotente, intolerante y antidemocrática. Es decir, que esa gente se identifica con Trump y aplaude los abusos de Trump porque esa gente también, si estuviera en el poder, cometería unos abusos semejantes. Esa gente, si estuviera en el poder, diría, ese me critica, ese Bailey que nació en el Perú, que es naturalizado. Vamos a acusarlo de criminal, vamos a desnaturalizarlo, vamos a humillarlo, encadenarlo, esposarlo y arrastrarlo a un aeropuerto. Vamos a deportarlo a El Salvador y que allá Bukele le haga tatuajes y lo meta a la cárcel. Esa gente entonces es como Trump y por eso votó por Trump y por eso aún ahora defiende los abusos de Trump. Yo estoy en la orilla contraria y a mucha honra. Y si quieren deportarme, tengo un par de buenas abogadas que me van a defender. Seguimos.